Todos conocen el iPhone de Apple. Definitivamente marcó una etapa, impuso un nuevo estándar en su época y de ahí en adelante no hay ningún otro modelo o tipo de teléfono inteligente que conozcamos. Seguramente el que tienes tú en tu mano en este momento, aunque no sea a un celular Apple, seguramente tiene las características que se impusieron cuando se lanzó el iPhone por primera vez. Pero ¿cómo se vendió el primer iPhone? Ese iPhone, cuando el mercado estaba dominado por un tipo específico de teléfonos inteligentes, cuando Nokia, Motorola, BlackBerry dominaban el mercado sin prácticamente tener ninguna, entre comillas, preocupación por competidores, todos se peleaban el mercado por quién hacía el mejor producto, pero un producto que era ya un tipo definido. Y ese fue el primer reto de Apple, precisamente el de crear algo que no existía todavía. Revisemos las lecciones tanto de marketing, de comunicación de valor como de estrategia de precios que nos dejó Steve Jobs aquel 2007 cuando introdujo el iPhone, el primer iPhone en el mundo. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. El primer reto de Apple era definitivamente crear un producto que no existía en el mercado. Ellos no querían hacer lo que estaban haciendo los competidores de Nokia, por ejemplo, en crear un dispositivo parecido al que ya estaba en el mercado y simplemente venderlo como que era mejor que el competidor. Apple lo que hizo fue empezar desde cero y proponer un producto completamente diferente a lo que ya existía en el mercado y vendió este valor de una manera bastante ingeniosa pero sencilla también. Vendió una experiencia. Si vemos el video de Steve Jobs, él varias veces durante la presentación repite que el iPhone no es otra cosa que un iPod. Veamos aquí cómo lo conecta realmente con un producto que ya existía en el mercado. El iPod que Apple mismo vendía. Ellos tenían los datos de cuánta gente, cuántos productos se compraban al año. El celular que ya existía, no desde su perspectiva como iPhone, pero ya existían teléfonos inteligentes que se vendían en el mercado. Era un mercado inmenso de 100 millones de unidades vendidas en el 2006 y algo que era ya totalmente conocido por todos era el Internet. Pero ellos querían revolucionar las tres cosas y así genera el 3x1 que él mismo lo menciona ahí en la presentación. Él dice que Apple ha creado un producto que tiene iPod, celular e Internet en el mismo dispositivo. Cuando vemos la presentación hay algo que nos llama mucho la atención y es que Steve Jobs nunca vende de entrada las características, las especificaciones técnicas del celular a un cliente final, al consumidor final. Lo que menos le interesa es saber la resolución de la pantalla o la capacidad del disco del teléfono. Con un dispositivo que no conocen, ojo, no digo que no sea importante saber cuántas fotografías vas a poder tomar con tu nuevo teléfono. Este es un dispositivo que no existía en el mercado. Steve Jobs lo que hace es conectar a la audiencia con esa nueva experiencia que va a ser el iPhone. Ubiquémonos un poquito en 2007. No existía una pantalla, una touchscreen como la que creó Apple con el iPhone. Miren cómo reacciona la audiencia la primera vez que Steve Jobs les muestra cómo funciona este nuevo teléfono inteligente que no tiene teclado, que era una característica hasta estética hasta ese entonces en los teléfonos del mercado. Now here I am, you see 5 buttons across the bottom, playlists, artists, songs, videos and more. I'm an artist right now. Well, how do I scroll through my list of artists? How do I do this? I just take my finger and I scroll. That's it. Como les dije, lo que Apple ha hecho siempre es vender una experiencia única, no es vender características. Y en esta presentación Steve Jobs además revisa y hace un demo real con un aparato, con un iPhone. Hace una revisión de cómo funcionan el iPod dentro de este teléfono, cómo funciona el Internet, cómo pueden ver las noticias. En ese entonces, y esto es bien importante,
Apple también hace alianzas importantes y estratégicas con Google y Yahoo para ese entonces, y con AT&T para proporcionar los servicios de texto y de voz en la parte de telefonía celular. Jobs propone un producto que dice que es fácil de usar, pero al mismo tiempo es lo más smart en telefonía celular que va a existir para entonces. Y cuando propone o cuando presenta el software, de hecho dice que el software está 5 años por delante de cualquier cosa que en ese momento existía en el mercado. Tengamos en cuenta que nunca habla mal de los competidores. Sí usa varias veces fotografías de los teléfonos que existían en ese entonces, pero únicamente lo hace para presentar un problema, para presentar una incomodidad del usuario al tener que usar un teclado y tener que estar limitado por una pantalla pequeña, que de hecho ese era el caso. No había esa idea de hacer una pantalla gigante porque tenía la limitación del teclado, y ese es precisamente cómo lo presenta Steve Jobs. Él dice, hay un problema con estos teléfonos, el teclado es un teclado que nos limita, que si hay alguna actualización o alguna buena idea que se pueda hacer a nivel de software, nos tocaría cambiar el hardware, y eso implicaría construir un dispositivo nuevo. Y así que propone y plantea de esa manera un teléfono sin el teclado, sino únicamente con una pantalla inmensa. Para ese entonces, el primer iPhone, por supuesto que con los estándares actuales, tenía una pantalla pequeña, pero para lo que existía en el mercado en ese momento, con todos los celulares cuyo cuerpo tenía una gran parte ocupada por el teclado, el iPhone era una cosa totalmente revolucionaria. Ahora venía la parte necesaria, obligatoria en cualquier presentación de un nuevo producto, que era el precio. Y ese era otro de los retos de Apple en ese entonces. No era barato fabricar el teléfono, y vamos a hablar de cuánto apuntó Apple cuando inicialmente lanzó el iPhone. Así que cuando lanza el producto y le toca mostrar cuánto o por cuánto la gente va a poder adquirir el primer iPhone, este maravilloso aparato, para ese entonces ya tenía a la gente enganchadísima con todo lo que les había vendido antes, de la experiencia que iban a tener operando, utilizando, poseyendo ese nuevo aparato. ¿En cuánto tenía que pagar la gente para comprar este nuevo dispositivo revolucionario? Lo que hace Jobs es bastante ingenioso, porque igual tiene que conservar, y eso tenemos que tenerlo en cuenta, conservar siempre un lenguaje lo más sencillo posible para llegar a sus usuarios. Necesitas darle a la gente un número para que tenga una idea exacta de cuánto le va a costar. Así que él lo que hace es vincular el nuevo iPhone con dos dispositivos existentes. El uno es el iPod, que Apple mismo fabricaba, y el otro es los celulares que existían en el mercado, que no estaban fabricados por Apple, pero que la gente sabía. Para ese entonces, estamos hablando de 2006, para ese entonces la gente, aquí pues sobre todo en Estados Unidos, todo el mundo tenía ya un teléfono celular, y todo el mundo sabía cuánto costaba en promedio los teléfonos celulares de entonces. Y eso es lo que hace Jobs. Jobs agarra el costo del iPod más común y agarra un costo promedio de un celular, y lo que hace es, dice, con el iPhone estamos ofreciendo algo que no solo equivale a tener un iPod y un teléfono celular mucho mejor que el que usan ustedes actualmente, sino que también les damos video, también les damos un internet totalmente superior, y el software aquí ya usa un lenguaje un poco más técnico, un poco más de especificaciones, porque la gente tiene que conectar con el precio, ya que sabe la experiencia que va a tener. Entonces lo que hace Jobs es simplemente decirle a la gente, este dispositivo podría costar mucho más que un iPod y un teléfono celular de la actualidad, de ese entonces, de 2007, pero nosotros como Apple, dice él, vamos a conservar simplemente la combinación entre un iPod y un teléfono celular, así que vamos a lanzar el primer iPhone, el más básico en ese entonces, y aquí habla de una capacidad de memoria flash de 4 GB, y hace la introducción por $499, el más básico plan de 2 años. Algo importante también, y que Jobs lo mencionó en ese entonces, es
cuán ambicioso iba a ser Apple lanzando este producto que iba a cambiar la historia de la telefonía celular. Y él muestra un gráfico donde se ve que en el 2006, recordemos que esta presentación se hizo en enero de 2007, que en el año anterior a esta presentación se habían vendido unas 950 millones de unidades. Y Apple entraba con el objetivo de agarrar 1% de ese mercado. Lo voy a repetir otra vez, 1%. Incluso esta super compañía que es Apple estaba bastante consciente de cómo entrar al mercado. Muchas veces tenemos esa idea de que tú fundas una compañía y tienes que ir por todo el mercado posible del mundo, y es al contrario. Mientras más conozcas tu mercado, mientras más te limites tú mismo al comienzo, mejor puedes entender cómo la gente, cómo tu consumidor, cómo tu usuario, como el usuario final toma tu producto, cómo reconoce ese valor, recibir incluso feedback para una posible mejora, o siempre tener mejoras, y luego sí expandirte. Y eso fue precisamente lo que hace Apple. Una de las frases que más pegaron en el público en ese momento es el iPhone es como tener tu vida en tu bolsillo. Porque recordemos cómo lo vendió, como una experiencia de tener tu música, de tener tus fotografías, de tener el internet en tus manos, tus mapas, de ubicarte en el espacio y por supuesto tu teléfono celular, tu vida en el bolsillo. Todo lo que vino después viene inspirado en este primer producto, y hoy Apple es la empresa que todos sabemos. De hecho, están por hacer un split de sus acciones 4x1, pero eso lo hablaremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.